El doctor José Manuel Rodríguez Delgado es uno de los científicos españoles de prestigio universal, uno de los famosos cerebros que por fin pudimos rescatar para España. El doctor Delgado, que está con nosotros hoy, es el pionero de algo tan inquietante como es el estudio del control físico de la mente. Con el doctor ha venido este pequeño cerebro. ¿Es un cerebro de plástico o es un cerebro auténtico, doctor? No, eso es un cerebro de mono, de uno de nuestros animales. Está conservado por procedimientos anatómicos, pero es un cerebro de verdad. Un cerebro que ha latido, que ha vivido. Esta es la diferencia entre el cerebro y sus funciones, es que un cerebro nos aparece como una pieza anatómica. Sin embargo, lo que es más importante del cerebro, la mente, dijéramos el espíritu, no está ahí. Ha estado en el pasado, pero hay algo que queda como materia y que es diferente cuando el cerebro está funcionando. Me he traído un par de fotografías en el que ven ustedes la diferencia que hay entre dos gatos que están felices y contentos, buenos amigos, y es posible provocar la agresividad en esta segunda fotografía. Han transcurrido 15 minutos desde la primera y los gatos... No, tamaños, unos segundos, ¿no? unos segundos. Son segundos, entonces. Sí, y entonces se puede aumentar la agresividad de un animal mediante estímulo eléctrico cerebral. Por el contrario, he traído también otras fotografías demostrando que un animal agresivo, cual es el mono, puede, mediante estímulo eléctrico cerebral, disminuir su agresividad y entonces pacificarse. De manera que aquí tenemos, dijéramos en cierto modo, la paz y la guerra determinada por estímulo eléctrico del cerebro. Por ejemplo, me cuentan que usted ha conseguido que un toro en plena carrera se detenga en un instante preciso que usted ha ordenado. Bueno, esto fue simplemente, esto ha sido sobrevalorado por la prensa. Es espectacular. No, yo creo que es mucho más espectacular lo que hemos hecho en enfermos, que es el modificar los sentimientos amistosos de un paciente por estímulo eléctrico cerebral. Yo creo que esto es mucho más importante. O los experimentos que mostraba hace un momento de los monos y de los gatos. Esto fue simplemente un experimento más dentro de una cadena de experimentación científica. Nuestro grupo, que afortunadamente es una gente estupenda, está ahora metido plenamente en investigación electrónica, desarrollando microcircuitos. He traído uno como ejemplo. Es tan pequeño que probablemente no se va a ver, pero vamos a enseñarlo porque precisamente lo bonito es lo pequeño que es, que casi no se ve. Y este circuito es un estimulador cerebral. Yo creo que en un futuro próximo tendremos aparatos de este tipo que se podrán implantar bajo la piel y entonces tratar de esta manera a enfermos que no se les puede tratar de otra manera. Claro, con esto nosotros queremos, de igual manera que el corazón puede activarse por los marcapasos cardíacos, podría haber un marcapaso cerebral que disminuyese, que evitase el dolor. Este es uno de los objetivos que en parte ya hemos conseguido precisamente en España. Al venirme de Norteamérica, como usted sabe, yo he estado 25 años en los Estados Unidos, yo deseaba el formar un grupo de españoles que fuese comparable, o por qué no, mejor, al grupo que tenía en Norteamérica. Y sorprendentemente, yo esperaba encontrar grandes dificultades técnicas, sobre todo en tecnología electrónica. Y afortunadamente he encontrado que en España tenemos un magnífico plantel, mis colaboradores electrónicos son estupendos, y en el momento actual puedo decir que España está, no sé, 5, 8 años más avanzada que el país más avanzado del mundo electrónicamente respecto a la tecnología bioelectrónica cerebral. De manera que uno de los objetivos al venir aquí creo que ya está cumplido. Es una satisfacción escuchar eso de sus labios, profesor. Es una realidad. Y además, pero claro, creo que entonces aquí es donde por vez primera se ha estudiado la aplicación de un marcapasos. Bueno, diría que por vez primera en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad ha habido un enfermo con un marcapaso cerebral activado transdérmicamente. Y ahora estamos intentando algo más complicado todavía,
que es la comunicación directa por radio del cerebro con el ordenador. Esto es posible técnicamente. Lo hemos hecho ya en chimpancés. Esto no es una curiosidad científica. Es que si nosotros pudiésemos comunicar directamente el cerebro con el ordenador y el ordenador con el cerebro, entonces tendríamos dos cerebros, el fisiológico y el mecánico, comunicándose directamente por ondas de radio. Esto podría tener una gran importancia diagnóstica y terapéutica en seres humanos. Además, nos da, esta tecnología que estamos viendo ahora, nos da una enorme posibilidad. Y es, en fin, no sé si ni siquiera así decirlo, porque esto, en fin, la televisión es un poco peligrosa y no quiero dar esperanzas infundadas a los oyentes. Pero es cierto que hoy día existe la posibilidad técnica de dar luz a los ciegos y sonido a los sordos. Esto parece una cosa tremenda. Asombroso. Pero diría, no se impresione usted demasiado, porque fíjense que he calificado mis palabras, soy cauto, y no he dicho información. Digo únicamente luz. Y digo únicamente sonido. De manera que esta es la limitación actual de nuestros procedimientos. Pero esto es cierto. Ya empezamos a tener la posibilidad técnica de, a través de la piel intacta, enviar al fondo, a la profundidad del cerebro, a las zonas receptoras adecuadas, informes, sensaciones que en un futuro lejano todavía, de manera que nadie se haga ilusiones, no vamos a hacer que los ciegos vean y que los sordos oigan, sino simplemente estamos muy al principio. Pero incluso con esas técnicas elementales, las posibilidades son gigantescas. Y esto es lo que nos da una enorme ilusión de que nuestro trabajo llegue a puertos eficaces y buenos para la humanidad en general. Pensaba yo, doctor, oyéndole, que usted dice que estamos en los comienzos todavía, pero en unos comienzos muy adelantados, porque a lo largo de toda la historia del hombre, el cerebro ha sido quizá una de las partes de nuestra anatomía más desconocidas para él. En efecto, ¿Cuándo ha empezado el estudio del cerebro? Bueno, en el siglo XIX se creía que lo más importante, mucha gente todavía hoy día, dicen, te quiero con todo mi corazón. Y creemos que el corazón es lo más importante. En realidad, el corazón es una bomba que carece de sensibilidad. Y fue quizás hace unos 40 o 50 años cuando se empezó realmente a estudiar el cerebro por dentro. Y entonces a darnos cuenta que las funciones mentales, psicológicas, las más importantes de nuestra personalidad, están realmente dentro de nuestro propio cerebro y que entonces podemos empezar a comprender qué es el hombre por dentro. Creo que dentro de estas revoluciones en las que nos encontramos hoy día, la revolución atómica, la revolución sexual, toda la revolución que usted quiera, quizá la más importante es la que estamos empezando ahora, la revolución cerebral. Fíjese usted que hasta hace poco, hasta ahora, el hombre estaba dirigido por un destino natural que no conocía y que no podía manejar y que no podía modificar. Entonces ahora, de repente, empezamos a darnos cuenta que nosotros, el hombre, puede dirigir su propio destino. Edificamos ciudades y ahora empezamos a conocer al hombre por dentro. No nos hagamos muchas ilusiones de que esto es algo fantástico o diabólico. No, esto es simplemente la utilización de algo que el destino natural nos ha dado, el cerebro. Nosotros no hemos inventado el cerebro, lo tenemos. Y de igual manera que las aves vuelan, el hombre piensa. Y al pensar, nosotros es la naturaleza entera que se está empezando a dar conciencia, a dar cuenta de sí misma. Y entonces que tiene estos medios técnicos e intelectuales para dirigir su propio destino. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo modificarme a mí mismo? Y entonces nos da una realidad a veces maravillosa y a veces un poco triste. De igual manera que decíamos antes que el hombre nace lentamente, podemos decir que el hombre se muere lentamente. ¿Creemos que nos morimos de repente? No. La muerte es un proceso muy lento. Nos morimos cuando se nos mueren los amigos,
cuando se nos mueren los hijos, cuando cambian las ciudades en que vivimos, cuando cambian las ciudades en que vivimos, ya nos roban los recuerdos del pasado. Y entonces, en este devenir del tiempo, poco a poco, esta experiencia acumulada del pasado se va haciendo más pequeñita. Y el cerebro no se va haciendo más pequeñito, pero sus funciones van disminuyendo. Pero esto no es malo. Esto es así. La biología no es ni mala ni buena. Nacemos lentamente, llegamos a una plenitud de acción y luego vamos desapareciendo lentamente. Por eso hay que tener lo que yo tengo, esta concepción del hombre que no es, no sé si hablar ahora de nuevamente filosofía o teología, pero el hombre no es simplemente este cerebro que tenemos de este mono, de esta pieza anatómica. Es algo como la antorcha de la vida, como la antorcha del conocimiento, si usted quiere, como la antorcha del espíritu. ¿Usted cree que ahora cuando estoy yo hablando, que estoy yo cambiando el cerebro de todos los oyentes? Mis palabras, a través del televisor, penetran por los oídos del oyente y entonces algo está cambiando en sus cerebros. Este algo que es neuroquímico y neuroanatómico. Pero esto es como si dijera, ¡qué gran descubrimiento! Estoy hablando en prosa. Pues bueno, vaya descubrimiento. Esto es natural, es así como funciona el cerebro. Pero al darnos cuenta nosotros de que así es la realidad, podemos entonces pensar hacia dónde va esta realidad dirigida por un cerebro generoso e inteligente que piense en los demás más que en sí mismo. ¿Cuántos años de su vida investigando el cerebro y la conducta, doctor? Bueno, diría casi toda mi vida. Casi toda su vida. Para hablar un poco de usted y completar un poco la idea, la imagen que de usted tenemos los españoles que hemos seguido su obra en el extranjero y que ahora la seguimos más de cerca. Usted nació en Ronda, es rondeño, como el niño Yo de La creo que Palma. mis monos son más importantes que yo, pero en fin, vamos a hablar de este otro primate que soy yo. Sí, en efecto. Hijo de médico, según creo. Nací en Ronda, mi padre era médico, era un hombre magnífico y maravilloso, era médico militar, y nos dio en parte esta educación que creo que nosotros debemos, que yo estoy intentando ahora darle a mis propios hijos. Este libro fue el libro que nos hizo familiar el nombre de un joven profesor de historia británico, de Hugh Thomas, profesor de la Universidad de Reading, que hoy es nuestro invitado y nos causa una gran ilusión tener aquí al autor de una de las historias más interesantes acerca de la Guerra Civil Española. Hugh Thomas ha publicado recientemente otra obra monumental en 3 volúmenes dedicada a Cuba y su lucha por la libertad. Usted sabe el impacto que su libro ha causado. Ha sido un bestseller mundial, está traducido no sé si a 8 o 9 idiomas y muchísimos españoles lo hemos leído. ¿Por qué un joven británico se interesa por el problema de la contienda civil española? Bueno, señor Soler, es un placer estar aquí con ustedes. Es difícil dar la respuesta, pero creo que quizá la cosa importante es que he visitado España en el año 1955 y he comenzado a pensar cómo es posible una guerra civil aquí en un país como este. Hay una serie de historiadores y por cierto que los anglosajones se han distinguido precisamente por su interés hacia el tema de la guerra española, que han entendido que nuestra guerra no fue más que un hecho histórico antecedente de la guerra que vino después, es decir, algo así como el aperitivo o el prólogo, por decirlo de una manera más rigurosa, el prólogo de la guerra mundial. ¿Usted cree que están ambos acontecimientos relacionados? No, la guerra civil ha comenzado a una época de crisis internacional. El año 36 fue un momento muy difícil en el conjunto general de Europa. No creo en la palabra raza, Ajá. de ninguna manera.
En ninguna manera. No. No hay, pero hay unas peculiaridades típicas de cada Pero comunidad país. étnica, de cada País, país. sí, pero- País, bien. Pero Cataluña es, por ejemplo, un país muy europeo, de todas maneras. Castilla también tiene algunas relaciones con el sistema feudal de la Europa en general. No, yo creo que no se puede explicar. Por ejemplo, ustedes han comenzado a hacer en las épocas pasadas una idea de democracia, por ejemplo, en los siglos de XIV, XV, mucho antes, por ejemplo, que Francia o Alemania. Y seguramente la idea de elegir un consejo Sí. comunal, sí, en los siglos XIV, XIII, comenzaron aquí, seguramente. Usted nace en Inglaterra. Sí, como no. ¿Sus padres habían nacido también en Inglaterra? No, mi madre en India. Su madre en la Sí. India. Y su padre estaba al servicio... Colonial. En el servicio colonial. Sí. De modo que estaba más fuera de Inglaterra que en la metrópoli. Sí, él ha pasado toda su vida en África. Toda su vida en África. En el imperio. ¿Cómo ha sentido usted como inglés la caída, la pérdida, la desaparición de ese enorme imperio? ¿Lo ha sentido con dolor o le ha parecido a usted Para mí personalmente, Sí. no, con un placer. con placer? Sí, yo he pensado que era esencial y necesario y era una cosa positiva para los países de África y Asia también. Yo quisiera saber si esa experiencia suya de niño, porque era usted un muchacho todavía, dejó en usted alguna secuela, algún trauma. Esa Trauma, guerra- no. No, ninguno. No, era un momento magnífico para nosotros. Estupendo, se sentían Estupendo, llenos de fe, de estupendo, fervor. de fe, sí, porque no era una guerra como la guerra mundial anterior, era una guerra de movimiento. Nosotros, los ingleses, han sufrido mucho menos que todos los otros países de Europa. Usted, si no es indiscreto, está más cerca de los conservadores o de los laboristas en su país. Yo personalmente. Sí, Los liberales sí. o los conservadores. Eso es, liberales No, o en conservadores. general he Votado. votado siempre por las laboristas. Ajá. Pero salvo las elecciones últimas, cuando yo he votado contra las laboristas porque el gobierno laborista ha parecido muy negativa desde el punto de vista europeo. Espero que es posible que España puede entrar en el mercado común en los años que vienen. Y por eso seguramente será necesario que España puede ser un país democrático, seguramente con todo Con todo lo que eso Sí, significa sí, y con comporta. lo que significa, sí. España es un país europeo y puede jugar un papel importante en el futuro de Europa. Y finalmente nos ha dado usted este volumen impresionante de 3 tomos sobre Cuba. ¿Cómo nació en usted el propósito de estudiar el fenómeno de la Revolución Cubana? Bueno, señor Soler, yo he visitado a Cuba en el año 61. Siempre el pueblo cubano ha sufrido de ser un país pequeño, demasiado cerca a los Estados Unidos. Esa es, ¿cree usted, la resultante más importante de su investigación acerca de Cuba? Bueno, con una palabra, es una cosa más importante.
Yo puedo decir que Castro ha hecho muchas cosas impresionantes, Positivas. positivas, pero es muy difícil respirar como inglés liberal demócrata en una sociedad en la que no hay libertad. Ha tenido muchos alumnos muy inteligentes, muy revolucionarios. ¿Ha tenido alumnos españoles alguna vez? Sí, ¿Y qué tal se han Tengo. portado? ¿Los tiene? sí. ¿Qué tal se han portado? Bien, muy bien, muy bien. Muy disciplinada. Sí. Sí, sí. ¿Son estudiosos? Siempre, siempre. ¿Tiene usted muchos alumnos en su Sí. universidad? Y generalmente los gustos de los jóvenes universitarios ingleses, ¿por qué se inclinan? En general hay demasiados historiadores. Muchos historiadores, Sí, demasiado. demasiados. Pero Mucho más que científicos.